Pase Claret, dame un segundo. Creo que ya Estamos estamos al en aire. vivo. Sí, Así ahí es, ya aparece estamos al el... aire, así que pueden comenzar. Fa- Adelante, Claret. Fantástico, muchas gracias, Denis. Vecinas y vecinos aquí del distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, en la zona norte de la región de los lagos. Hoy día, jueves 15 de abril, es un día propicio para poder conocer distintas experiencias constituyentes a lo largo del continente. Parto contando una infidencia. También tenía invitado hoy día al embajador de Sudáfrica en Chile para conocer el proceso constituyente sudafricano, pero por razones de agenda no pudo participar. Y por otra parte, es un alivio porque eso nos da cierto chance para no ser diplomáticamente correctos en esta conversación, sino que conocer el tras bambalina, los entretelones del proceso constituyente. Así que para conversar sobre los procesos constituyentes, tanto en Colombia como en Ecuador, es que hoy día vamos a tener un panel de lujo que en instantes paso a presentar. Antes quisiera contarles que la enseñanza básica que cursé en la Escuela José Ignacio Centeno en Osorno, que hoy día se llama Escuela de Artes y Cultura, eh, lo pasé sobre todo lo que es básica de primero a cuarto básico con profesoras normalistas. Y con esas profesoras conocí los libros Santillana, tal vez más de alguna persona los va a recordar, que eran unos libros Santillana de hojas de roneo. Y yo de curioso los revisaba y me llamaba la atención, sobre todo en la materia de historia, que al momento de explicar la política se hablaba evidentemente de una jerarquía entre lo que es el presidente de la República, el Congreso Nacional, pero por sobre todas las instituciones estaba el soberano. Y el soberano no radicaba en una persona, sino que radicaba en todos los habitantes de la República. Me quedó grabado, digamos, esa forma de entender la forma en cómo nos relacionamos, entendiendo de que lo que hoy día tenemos en ciernes, que es el proceso constituyente, es un ejercicio de soberanía. ¿Qué significa esto? Que como país nos vamos a sentar en una misma mesa para determinar las normas, no solamente para distribuir el poder, sino para orientar la forma en que nos vamos a relacionar entre nosotros y las instituciones y entre instituciones. Entonces, lo que está en juego hoy día es un ejercicio de soberanía, es la atribución que nos damos para darnos nuestras propias normas y hacerlas cumplir dentro del país. Y eso es precisamente lo que queremos conocer de lo que ocurrió en Ecuador, de lo que ocurrió en Colombia, y para eso, para compartir sobre la experiencia ecuatoriana, es que hoy día nos acompaña desde Ecuador, nos acompaña Sara Oviedo Fierro, a quien tengo el honor de conocer ya hace varios años. Sara es una persona que ha estado involucrada sobre todo en materias de infancia prácticamente toda la vida, ha sido parte del movimiento nacional indígena y entre el año 2013 y 2017 fue vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. Ha representado a su país en distintas entidades internacionales, destacándose sobre todo el Comité de los Derechos del Niño y de la Niña y Adolescente en general. Así que, Sara, darte la bienvenida. Gracias por tu tiempo, por estar conectada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, esta oportunidad de poder conversar con los habitantes de una región en la cual no he tenido el gusto de estar en Chile, pero que me han ponderado de las riquezas que hay y lo bonito que es, ojalá algún día. Eh, Decir también que, bueno, como ya has dicho, soy ecuatoriana. Eh, Vivo en Quito, creo que a algunos les dará eco. La ciudad de Quito es nuestra capital, que cuando fue la constituyente yo estaba en el cargo de secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que era la máxima autoridad de niñez y adolescencia acá en el país y que me correspondió en ese sentido dirigir y liderar también toda la incidencia que pudimos hacer dentro de la Asamblea Constituyente, como se llamó acá. Y junto con los niños hicimos una serie planeamos una estrategia de trabajo y es de eso lo que voy a contar, ¿no? Y de eso lo que voy a compartir, porque de hecho logramos cosas, logramos posicionar en la Constitución
o algunas tesis. Así es que muchas gracias. Contar esas experiencias para mí resulta muy interesante. Agradecerle también aquí a Jairo, mucho gusto en conocerle, y al compañero Darío, que está en Denis, Doris, ¿cómo? Denis. Denis, que Denis. está en la parte, ayudándonos en la parte más técnica. Así es que muchas gracias, Juan Carlos, un gusto. Ojalá la gente que nos pueda escuchar, tanto ahora como estos se quedan colgados en las redes, podrán escuchar otro momento. Ojalá les sirva de algo nuestras reflexiones. Gracias, Sara. Y como bien adelantó ella, también nos acompaña Jairo Salcedo, quien es colombiano de nacimiento, pero que hoy día nos habla desde Chile, y no desde cualquier parte de Chile, sino desde la comuna de Río Negro, lugar a donde llegó hace 2 años y que se enamoró de la zona y se quedó acá. Así que ella es prácticamente un chileno más entre nosotros. Y Jairo Salcedo Salas, como les mencionaba, de nacimiento colombiano, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile. Ha ejercido la profesión tanto en política, y su interés también está en las relaciones internacionales, porque sus estudios en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá así también lo respalda. Es un experto en investigación, sobre todo en instituciones y políticas. Así que, Jairo, tremendo currículum, un honor tenerte también acá. Así que darte unos minutos, unos segundos, digamos, para poder complementar lo que he dicho y también saludar. Jairo, bienvenido. Hola Juan Carlos, buenas noches señora Sara. Es un gusto poder compartir con este lujoso panel. Hola Denise también, porque esa es parte del lujo que tenemos, porque obviamente nos va a permitir tener eh, un, una comunicación más fluida. La idea, digamos, es, desde mi caso, compartirle los efectos de la constitución política en Colombia, puesto que disculpen, pongo a cargar mi computador aquí. Ya, ahora sí, listo. Súper. Bueno, yo viví los efectos de la constitución política colombiana, porque yo nací en el año 92 y esta fue escrita en el año 91. Digamos que viví los efectos de todo lo que fue una reforma del Estado desde mi niñez. Viví todo lo que fue mi adolescencia, un montón de incidencias dentro de un marco constitucional que tenía 30 años, y obviamente con todo lo que uno conoce del conflicto armado colombiano, que fue y siempre ha sido una de las dificultades que tiene el Estado para poder avanzar. También está el tema del narcotráfico y, bueno, otros problemas a nivel de social, a nivel de político, a nivel económico, que el país ha tenido que enfrentar para poder crecer. En ese sentido, contar un poco esa experiencia, tanto como ciudadano colombiano que vivió ese proceso, como también ya un poco como experto, pero sin ser tan experto. O sea, no voy a hablarles aquí de conceptos difíciles, sino más bien vamos a hacer esto ameno, vamos a hacer esto suave, vamos a hacer esto entendible para cualquier persona. Fue un agrado conocer a Súper. Juan Carlos. Esta es una incidencia, ¿no? Una pequeña anécdota. Nos conocimos en un colegio donde también había gente adulta de noche, eh, y nos conocimos dando una charla durante el día con esas personas también, sobre temas constitucionales para el proceso chileno, así que es un gusto estar acá. Fue en los días del estallido social. Eso, Sí. sí que ya un tiempo en que coincidimos. Y entremos en terreno entonces para conversar. Ustedes saben que el proceso constituyente acá en Chile se desencadena luego del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Es decir, si bien después de la reforma constitucional acá en Chile que se hizo el 2005, sobre todo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, estoy hablando desde el año 2014 en adelante, es que la necesidad de hacer una nueva constitución ya se puso sobre el tapete. Lo cierto es que institucionalmente estaban todas las puertas cerradas acá en el país para hacer una reforma constitucional o para escribir algo digamos, desde el origen. Lo cierto es que intentos institucionales habían, pero las puertas se cerraron. Y finalmente los cambios a nivel constitucional se abrieron, digamos, se abrió la posibilidad,
solo a través, digamos, del estallido social de octubre del 2019. Por eso es que estamos hoy día conversando sobre esto, porque institucionalmente hablando las puertas estaban cerradas desde hace varios años. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles, bueno, cuando uno analiza un hecho histórico, evidentemente hay antecedentes remotos. Uno podría explicar un proceso histórico a través ya de la época colonial y antes, pero lo cierto es que en lo inmediato, ¿qué fue lo que terminó gatillando? Que tanto en Ecuador, que tanto en Colombia se iniciara un proceso constituyente. ¿Cuál fue el detonante, Sara? A ver, estamos hablando del 2008 en el Ecuador. Meses antes había subido un nuevo gobierno, el gobierno de Rafael Correa, que además estaba inscrito, diríamos, en lo que hemos llamado el progresismo acá en América Latina. Y bueno, una de sus tesis centrales ya en la campaña fue el celebrar aprobar una nueva constitución. Veníamos de al menos de 10 años de haber cambiado casi cada año un gobierno, de una crisis, pero total del sistema democrático, entre comillas, que no, o sea, ningún gobierno se pudo mantener y la mayoría de presidentes salían prófugos del país por problemas de corrupción. Todos los presidentes tenían que salir. Entonces era un nivel de inestabilidad terrible. Eh, o sea, generalmente el gobierno está liderado por las élites políticas y económicas. No, eso es un hecho aquí y en cualquier país. Y esas élites estaban mostrando justamente una serie de debilidades estructurales como para poder mantener ese poder. No había acuerdo entre ellos, etcétera, etcétera, que les volvía a gobiernos, pero ya digo, o sea, de chiste, o sea, salíamos a las calles porque generalmente es el soberano que tú hablabas, es el que les votaba. Salíamos a las calles unos cuantos días, se presionaba y había cambio de gobierno. Entonces, en esas condiciones entraba Correa, un presidente súper joven en ese momento y que había prometido una serie de cambios y uno de los cambios sustanciales iba a ser el armar una nueva constitución. Todos debemos saber que tener una nueva constitución es como refundar el país. De hecho, nuestros países se constituyeron como tales con una constitución y tener una nueva es refundarlo. Y una nueva constitución iba a poner otras reglas de juego. Y Correa venía con cantidad de nuevas ideas, justamente con un proyecto de redistribución, llamémoslo así, de la riqueza que tanta falta hace en nuestros países, un proyecto de mucha más inversión en lo social, que es el mejor mecanismo para redistribuir la riqueza, no hay otros, de volverle al Ecuador en una potencia energética, por ejemplo, aprovechando el caudal de los ríos en el oriente, aprovechando una serie de condiciones medioambientales, etcétera, a nivel económico. Tenía muchos cambios y en las condiciones en las que estábamos, como digo, de inestabilidad política y social muy, muy grande, esto era muy difícil hacerlo. Y también con una constitución que, como había ocurrido anteriormente con las constituciones en el Ecuador, había sido hecha por un grupo muy selecto de abogados y de personas que mantenían el orden establecido. O sea, yo recuerdo la anterior constitución se elaboró en una hacienda una hacienda de estas muy muy reconocida por todos sus encantos, y ahí no entraba nadie ni nada, o sea, la típica elaboración de una constitución como suele ser en estos países. Entonces, el que Correa plantee elaborar una constitución con una intervención activa, creo que eso
podemos seguir hablando luego, sí causaba mucho, mucho entusiasmo y mucha esperanza, mucha esperanza. Y prácticamente todo el primer tiempo del gobierno de Correa justamente se dedicaron a armar, diríamos, a la Constitución, o sea, armar la Constitución, porque para seguir con las reglas de juego que habían, era muy complicado para poder implementar lo que Correa se estaba planteando para el país. Gracias, Sara. Es interesante el sentido, sobre todo, auténtico de la política. Es decir, claro, las reglas estaban mal diseñadas, por lo tanto era improbable que pudiéramos salir de la crisis. Es interesante eso porque, por lo menos, no sé si en Ecuador será algo común, pero acá en Chile, y me ha tocado, digamos, palpar esta realidad cuando voy a los puerta a puerta en periodo de campaña para este proceso constituyente, en el que la gente me dice es que no estoy ni ahí, si a mí lo que me interesa es trabajar y lo que hagan ustedes, digamos, lo que haga la nueva constitución da lo mismo, si en total las condiciones no van a cambiar. Es interesante, ya vamos a estar conversando más adelante, Sara, para ver si es que efectivamente el cambiar la nueva constitución cambió el escenario, cambió las reglas del juego, repercutió en algo, ya lo vamos a ir conversando. Pero quiero darle la palabra a Jairo. Jairo, ¿qué detonó el proceso constituyente colombiano allá por el 91? Bueno, para poder hablar de los detonantes más próximos hay que hablar, yo creo que de un factor que si bien es del año 48, 1948, un poco antes más o menos, es un factor que fue, digamos, transversal. Y uno podría hablar, no sé, desde que surgió Colombia como país, es un factor transversal a estos cambios y es impresionante ver cómo se mantuvo en el tiempo, y fue la violencia. La violencia partidista que tuvo Colombia en muchos tiempos hizo que Colombia fuera un país inestable. No a nivel político, porque obviamente tenían partidos políticos que eran fuertes alrededor del tiempo, pero inestable en términos de la seguridad que el Estado podía dar. ¿Por qué? Porque conservadores contra liberales en los pueblos se mataban entre ellos, todo por defender una idea. Esa es una parte, digamos, que detona parte de lo que fue después el conflicto armado, porque hubo un periodo en Colombia que se llamó el Frente Nacional, y el Frente Nacional fue un periodo de 5 gobiernos. Bueno, la historia dice que son 4, otros argumentan que fueron 5 porque por ahí hubo una triquiñuela en el tiempo, en una elección, donde Partido Conservador y el Partido Liberal, que eran los tradicionales en Colombia, se repartían el poder un año un partido y el otro año otro partido. ¿Para qué? Para pacificar el país. Eso generó que, digamos, otras fuerzas políticas intentaran competir, pero no podían porque el sistema no los dejaba. Eso generó que muchas guerrillas surgieran, porque muchas guerrillas que se autodenominaban liberales también. Estos partidos, digamos, tradicionales atrapaban todas las ideas para que no hubiera sino un bipartidismo. Y en algún momento ese bipartidismo se daña, porque obviamente estos partidos que atrapaban todas las ideas comenzaron a fragmentarse y decir, nosotros queremos competir, queremos un espacio. Entonces, eso genera violencia, y esa violencia, digamos, con una constitución que llevaba más de 100 y tantos años en el país, no tenía, digamos, todas las herramientas para poder dar soluciones efectivas a esa violencia. También a nivel social, digamos, que había mucha pobreza, mucha falta del Estado, y eso genera, digamos, que muchas comunidades se sientan, digamos, excluidas de tener una mejor condición de vida. También digamos que otro de los factores, aparte de la falta de condición de vida, aparte de la violencia política que hay, es también, digamos, la dificultad que hay en el sistema político y social para que haya un cambio de toda la realidad que ha vivido Colombia durante su historia como país. Y finalmente un descrédito, digamos, de las élites políticas y partidos políticos tradicionales. Todo eso, digamos, se conjuntó en un momento, un punto clave en los años 80 y 90, finalizando los años 80 y comenzando los años 90, donde la violencia política era muy
Te estamos perdiendo, Jairo. ¿Nos escuchas? Bien, mientras había intentamos. habido un proceso de paz sumamente fallido también. Hola, hola, hola. Sí, ahí te estamos escuchando. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Te perdimos justo Ya. después cuando hablabas del descrédito. Decías que esto confluyó entre el 80 y el 90 en esas décadas por algo, y ahí te perdimos. Ah, sí, sí. Bueno, entonces hubo un descrédito de las élites políticas y finalizando, digamos, los años 80 y comenzando los años 90, eh, las juventudes no querían vivir, digamos, esa violencia más. Querían una vía para la paz. Y la paz en Colombia significa muchas cosas. La paz significa inversión social. La paz significa, digamos, resarcir los daños que generó la guerra. Una política agraria que nunca se pudo realizar en Colombia. Y digamos que llevar el Estado a donde no había podido llegar. Un Estado muy reducido, un Estado casi fallido. Y ese Estado fallido se desarrolló desde finales de los 80 hasta prácticamente el año 2002, donde hay un cambio y donde, digamos, el Estado comienza a tener un resurgir. Pero de eso vamos a hablar después. Yo Tanto, creo que entonces es la violencia. Ya, yo creo que es la violencia, por un lado, adelante. la falta de, la falta de presencia estatal y aparte de eso, la falta de servicios públicos para la gente, mejor condición de vida para la gente. Eso. Pero incluso yo me atrevería a añadir otro elemento sobre la mesa que es algo transversal, tanto en la experiencia que nos cuenta Sara como la que nos cuenta Jairo hoy día. Y es la expectativa, la esperanza de que hayan cambios. De saldar la deuda social que se venía arrastrando por décadas. Las expectativas, digamos, tú mencionabas, Jairo, recién los jóvenes, que queríamos un cambio, decías ahí en Colombia. Entonces, yo creo que es importante entonces hacernos dos preguntas que van coordinadas. Por una parte, cómo fue el mecanismo para elegir a los constituyentes. Si tú mencionabas los jóvenes en Colombia, bueno, llegaron los jóvenes a la Asamblea Constituyente allá en Colombia. Sara, tú delante también nos hablabas tú representaste a organizaciones que trabajaban con infancias. Cómo dentro de los constituyentes que fueron aprobados, digamos, que fueron escogidos por la ciudadanía en Ecuador, ¿qué perfil? ¿Cómo fue el mecanismo de elección de los constituyentes? ¿Era parecido a cómo se escogen los alcaldes? ¿O cuál era el sistema electoral? Asimismo, ¿cuál era el perfil de quienes llegaron? Acá en Chile, por ejemplo, la convención va a ser paritaria. 50% hombres, 50% mujeres. Algo inédito en la historia mundial. Esto significa que antes no era así. Hubo representación femenina en la convención constituyente, tanto en Ecuador como en Colombia. Y al mismo tiempo, pongo al tiro la otra pregunta sobre la mesa: ¿qué mecanismo de participación ciudadana hubo en el proceso para que de esa manera los convencionales pudieran expresar las legítimas expectativas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la nueva constitución? Sara. Voy a tener todo un fondo de perros aquí. No te preocupes. No, espero que no moleste. Bueno, fue el típico mecanismo de elección de los asambleístas, de los diputados, como se quiera llamar, O que congresistas. siempre se ha utilizado. No hubo ningún cambio en ese sentido. Entonces hay una representación provincial y hay una representación nacional. Un determinado número por cada región y por cada provincia y un determinado número a nivel nacional. Ahora son como 18 nacionales y diferentes de acuerdo a la densidad poblacional en general. Entonces, las ciudades más grandes como Guayaquil, Quito, tienen muchos más asambleístas. Van no por ciudades, sino por provincias, según la división política nuestra. Entonces, ellos, pero fue una elección en ese sentido. No hubo, y eso sí tengo que decirlo claramente, porque además no ha habido, desgraciadamente, como una representación por sectores sociales, llamémoslo así.
De hecho, se presentan mujeres, pero no es que son las candidatas del movimiento social de mujeres. O nosotros mismos, los que trabajamos en defensa de los derechos de las niñas y adolescentes, estamos como alejados, o sea, casi son como profesionales políticos, o sea, políticos que están profesionalizados en eso, los que son parte de la asamblea acá y fueron en ese momento también. Alianza País, que era el partido de Correa, en ese momento es la que obviamente logró un mayor número de asambleístas y también obtuvo la presidencia, por lo tanto, todo el tiempo de la asamblea, todo el tiempo, o sea, quien lideró el proceso de la asamblea. O sea, no hubo lo que yo he estado viendo en Chile en este rato, que hay la presencia, por ejemplo, de los independientes. A mí me parece una figura excelente porque, como digo, los que se presentaron son los que siempre se presentan, son los que quieren, tienen esa vocación, fueron propuestos por un partido político, están pagando, como es una prebenda que ha habido, un acuerdo que ha existido, qué sé yo, o sea, el típico juego político, no es que hubo en ese sentido una diferencia, que sí más bien me haces pensar tú a mí en este rato con respecto a nuestras experiencias, de que debería buscarse tal vez algunos otros mecanismos que garanticen una mayor representatividad. Si no, es la clase política la que está, como les llamamos acá. Entonces, en ese sentido, quienes estuvieron fueron un poco los de siempre y no cabe duda de que muchos de los que estuvieron en el 2008 puedan estar de nuevo ahora en la asamblea que termina, porque ahora el 10 de mayo termina una asamblea y comienza otra, que ya están elegidos. Y lo que sí se ha mantenido el tema de la paridad ya mucho tiempo en el Ecuador. Pero me parece que en ese periodo de esa asamblea constituyente, ¿cómo se llama? Se guardaba mucho más respeto para el tema de la paridad. Me parece que ahora como que relajaron las cosas y no se mantuvo y el movimiento de mujeres está moviéndose durísimo en relación con eso. Entiendo que la diferencia ahora se marcó muy alta, ¿no? De hecho, en todo el periodo de Correa, en el periodo inicial, mujeres eran mitad en el gabinete, tuvieron muy importantes cargos, las funciones del Estado estaban a cargo de mujeres, una cantidad de cosas así que resultaban interesantes. Pero que haya habido paridad en la Asamblea Constituyente, no recuerdo, no recuerdo, puedo averiguarlo mientras habla Jairo, pero me parece que no, pero sí ha habido esa preocupación en el Ecuador durante mucho tiempo. Y como digo, el presidente Correa sí se preocupó mucho, al menos a nivel del Ejecutivo. ¿Qué más con respecto a tu pregunta? ¿Fue voto popular? ¿Fue voto popular? ¿Fue...? La otra pregunta que tú hacías es, ¿qué mecanismos de participación se marcaron, se organizaron? Bueno, yo creo que todas las organizaciones sociales teníamos la oportunidad de ser recibidos en las distintas comisiones, todas. Yo me fui N veces, no recuerdo. O sea, nosotros revisábamos todos los libros y capítulos de la Constitución que tengan que ver con niños, todos. O sea, que si en la parte de institucional, a ver qué temas son los que tenemos que poner, porque una cosa que es importante, por ejemplo, aquí para la Constitución chilena, es, ¿cómo se llama? Que se debe crear un sistema de protección de niñez. Es súper importante. O sea, es súper importante que se pueda crear un sistema de protección de niñez.
y que dentro de la institucionalidad nosotros conseguimos que haya un sistema de protección integral para la niñez y adolescencia. Así se llamaba. Entonces, podríamos decir que el proceso, digamos, de elaboración de la nueva constitución fue abierta. Digamos, ustedes Fue podían... absolutamente abierta y como te digo, nosotros teníamos, y yo recuerdo porque además lo hacíamos con las organizaciones sociales, si yo bien estaba representando al Estado en ese momento de niñez y adolescencia, pero teníamos una alianza con las organizaciones sociales bien clara y teníamos una hoja de ruta clarísima de qué temas necesitábamos incorporar. Y fuimos recibidos todas las veces que solicitamos ser recibidos y fuimos, ¿y cómo se llama? Podríamos llevar especialistas, podíamos hacer realmente todo lo que era necesario para que nuestras tesis sean tomadas en cuenta. Se llamó a expertos en todas las áreas, que era otra forma de tener participación, expertos en todas las áreas. Se reunieron las comisiones temáticas con todas las organizaciones que se solicitó, se recibió delegaciones en el pleno, nosotros inclusive con los niños organizábamos marchas, porque una cosa que se dio es de que Correa adecuó un local especial en la ciudad donde que nació, como decir, nuestro máximo hombre célebre que lideró la revolución liberal en el país, que se llama Eloy Alfaro, y él es de Montecristi, de la provincia de Manabí. Y eso que sí que queda bien lejos de todos. Entonces, pero ahí adecuó, ahí fue la asamblea, entonces fue en su afán un poco como te digo, de que todas las cosas no se concentren en Quito o en Guayaquil, llevó a una provincia más bien pequeña que creo que fueron meses del trabajo de la Constitución y sí significó un avance económico para esa provincia. Pero nosotros hacíamos marchas allá, había exposiciones artísticas, habían bailes, o sea, era alrededor de la asamblea, era un verdadero, así diríamos, actividades culturales de todo tipo, porque todo el mundo se sentía como elaborando una constitución y todo el mundo tenía necesidad de ir con sus planteamientos. Entonces sí fue como una Qué fiesta, bonito lo que cuentas. sí fue Qué como bonito lo que cuentas. Sí, eso, qué bonito es que sea algo festivo y curioso, que todos se sentían convocados a ir, incluso aunque geográficamente, tú cuentas era que súper el lejos. lugar físico estaba lejos, se iba. Acá en Chile, digamos, el proceso no es tan así porque está todo centrado en Santiago. De hecho, va a ser labor de los constituyentes en cuanto al reglamento, los que resultemos escogidos, ver si es que vamos a sesionar solamente en Santiago de Chile, que es nuestra capital, o en otras partes. Pero igual quisiera escuchar a Jairo. Jairo, ¿cómo fue el proceso de elección de los constituyentes para la convención, digamos, colombiana en 91 y también los procesos de participación que hubo en el proceso de su elaboración? Bueno, acá hay que decir varias cosas, porque fue un Adelante. proceso totalmente complejo. Por un lado, tenemos que el gobierno, cuando, cuando se le propone hacer este tipo de constitución o asamblea constituyente, cuando yo hablé de los jóvenes, fue un grupo de estudiantes quienes impulsaron esto y diciendo queremos la paz. Ellos impulsaron el movimiento que se llamaba el movimiento de la séptima papeleta, donde se le iba a preguntar a la ciudadanía colombiana en las elecciones para presidente si querían ellos o no una nueva constitución. Y esta nueva constitución tuvo varias particularidades. La primera es que fue aprobada, claro, por 2 millones de votos, pero eso no significaba ni el 30% del padrón electoral del país. O sea, algunos dicen que es ilegítima porque muy poca gente votó por esta constitución. Sin embargo, unos estudiantes se unieron, hicieron presión y le dijeron al presidente, bueno, tenemos que buscar una
una manera, digamos, de integrar a los grupos guerrilleros, de integrar a organizaciones sociales, y una manera es haciendo que todas esas voces se escuchen, hablen, converjan, se encuentren en la elaboración de las nuevas reglas de juego para el país. Eso es una cosa. La segunda cosa, digamos, que yo tendría que decir, es que cuando el gobierno acepta esto por la presión de muchas organizaciones, de muchos sectores de la sociedad, y esto, digamos, es aprobado por una minoría, repito, pero que después se vuelve mayoritario en el sentido, o legítimo en el sentido de que se lleva a cabo, de que muchas organizaciones del país están ahí participando, se le delega, digamos, a las alcaldías municipales que hagan mesas de integración donde recojan propuestas. Estaba leyendo un documento que decía que a la mesa de integración nacional llegaron alrededor de 250.000 propuestas. Entonces, significaba que había algo que hacía falta en el país, porque 250.000 propuestas de toda una nación, de en ese tiempo 35 millones de habitantes, hoy somos 20 millones más, somos casi 50, significa que había algo que se tenía que hacer. Ahora, para el proceso de la elección, para ir más puntualmente a tu pregunta, una vez que, digamos, se dice que esto se va a hacer efectivo, o sea, que se va a hacer una nueva constitución y todo esto, y se le dice a la gente, bueno, reúnanse, hablen, y otros mecanismos, no sé, las empresas se reunían y mandaban un proceso similar a lo de Chile, donde la gente se podía reunir, cumplir una serie de requisitos y después mandar sus propuestas. Pues bueno, se le dijo a la gente que podía unirse o inscribirse a un partido o generar un partido, un movimiento, y que ellos podían, digamos, competir por una silla a la Constitución. Entonces, por ejemplo, algunas personas se reunían, miraban los requisitos de un partido y si lo lograban, estos podían competir por un asiento. Estaba leyendo la lista de los constituyentes y solo hubo una mujer, fundamental sí, pero una sola mujer de entre 90 participantes. Entonces uno dice, wow, la participación femenina fue realmente mínima, aunque esta mujer obviamente sacó la casta y sacó todo lo que hace una mujer. Pero bueno, entonces, bueno, esta gente compitió, los partidos tradicionales compitieron, todo, y por elección simple, los que iban quedando por sistema de cifras repartidores y todo eso, que no lo voy a explicar acá porque sería muy, muy complicado para la gente, simplemente por unos sistemas, digamos, de elección, quienes tenían las mejores cifras, esos iban, se sentaban y discutían los asuntos. Entonces esa fue una parte. Y también en esta parte se le asignó a los grupos guerrilleros y a otras organizaciones como indígenas algunos puestos también donde ellos podían asegurarse una participación y poder, digamos, hablar de algunos temas. ¿Sí me O entiendes? sea, Entonces, Jairo, de parte de los guerrilleros también había intención de contribuir al proceso de la nueva constitución. Es que te lo pregunto porque es como contraintuitivo. Uno imagina que, bueno, el que tomó la vía armada no está ni ahí, disculpando la expresión, digamos, con lo que la institucionalidad haga. Tú hoy día nos estás contando que incluso los guerrilleros participaron se les incluyó. ya, Interesante, es contraintuitivo. ya. Pero tenemos que hablar de cuál guerrilla. Yo no he dicho cuál. Solamente dije Ya, una adelante, guerrilla. porfa. Bueno, en Colombia hay varios grupos guerrilleros. Los históricos eran 4, o bueno, 5 si se quiere. Bueno, está las FARC-EP, que se desmovilizaron supuestamente hace poco, pero supuestamente porque hay reductos, obviamente, que hoy existen. Está el ELN, que nunca se ha desmovilizado, que es el Ejército de Liberación Nacional, y que es una guerrilla tan antigua y tan poderosa como las FARC, simplemente que todo el mundo habla menos de ellos, pero ellos tienen otro modus operandi, otra manera de hacer las cosas. Está, bueno, el EPL, que era el Ejército de Liberación Popular,
están las guerrillas gaitanistas, que eran varias, pero que son reductos de la violencia política del 48. Y también digamos que estaba la guerrilla central acá, la guerrilla más intelectual, si se quiere, dentro de estas guerrillas, aunque las otras guerrillas tienen su intelectualidad igual, pero la que hizo los golpes simbólicos más fuertes y que estaba dispuesta a negociar, y que era como la más espectacular de todas, que era el movimiento 19 de abril, o el M-19. Con esta guerrilla se había conversado unos años antes, y se habían logrado ciertos acuerdos de paz, todo. Con la FARC también en su momento se logró algo de eso, alguna paz, pero esta fue más tenue. Y parte de poder, digamos, incluir a este movimiento político y guerrillero es decir, bueno, nosotros nos vamos a desmovilizar a cambio de tener una participación en la sociedad. Después eso tendría unas consecuencias terribles más adelante, porque, bueno, se va a decir después. Pero esta guerrilla había robado la espada de Bolívar en Bogotá, una estatua de Bolívar con su espada real, y ellos la robaron en plena capital, que eso es un golpe simbólico. Ellos atacaron el Palacio de Justicia en plena capital, robaron armas del fortín militar más fuerte que había en el país, entonces ellos hicieron siempre golpes que la opinión nacional decía, upa, ¿qué es esto? Y Entiendo. esta guerrilla había logrado negociar en su momento, y parte de eso fue que algunos se desmovilizaron después de este golpe a la toma del Palacio de Justicia. Se había logrado una cierta negociación, y una parte de eso era incluirlos. ¿Para qué? Para que hubiera menos violencia en el país y acordar cosas que a nivel social se tenían que sí o sí incluir. Interesante, interesante. En ese sentido, igual, Sara, adelantarte de que aparte de que la Convención Constituyente en Chile tiene normas de paridad, es decir, electoralmente hay que asegurar 50% de hombres y de mujeres, lo cierto es que también hay escaños reservados para los pueblos originarios. Y tú contribuiste y sigues contribuyendo en Ecuador con el Movimiento Nacional Indígena. Entonces, en ese sentido, igual consultarte en el proceso constituyente ecuatoriano, la representación también de los pueblos originarios, ¿cómo se abordó? ¿Hubo escaños o los que postularon de manera, digamos, bajo el sistema electoral tradicional dentro de los cupos de los partidos para llegar a la convención? ¿O participaron, como tú mencionabas, enviando propuestas, entrevistándose con los asambleístas? ¿Cómo fue? A ver, yo creo que participaron de las distintas formas que estás diciendo. O sea, no hay un cupo especial, no ha existido un cupo especial. Para los que existen, un cupo especial es para los migrantes. Desde esa asamblea constituyente en adelante existe un cupo especial para los migrantes, y sigue existiendo hasta el momento para los migrantes. Un cupo especial para los migrantes de Estados Unidos, un cupo especial para los migrantes a Europa. Y como ese es el único cupo especial que existe. Del resto, los indígenas pueden ser parte de sus propios partidos, porque los indígenas tienen un partido que se llama Pachacutic, también son cooptados por partidos de todo color, y entran como parte. Son un mínimo el número, pero cada día siempre hay indígenas participando como asambleístas. Pueden también de hecho, eso sí, se movilizaron durísimo a la asamblea para presentar sus propuestas. Además que sí existe ya, de hecho, como una tendencia a ser un país realmente plurinacional. Tenemos nosotros tantas grupos, pueblos y nacionalidades indígenas que les llamamos, que tienen que estar expresados ahí, pero que como un cupo especial no hay. Como un cupo especial no hay. En todo caso, el apoyo de los indígenas en ese momento, a inicios todavía del gobierno, todavía
Correa no se había peleado con las dirigencias indígenas, era mayoritario por todo lo que se hacía. Y Alianza País, que te decía, tenía el 78% de curules para la asamblea, lo controlaba Alianza País. Entonces, prácticamente tenía todo el poder dentro de la asamblea. Y como digo, ya el propio movimiento indígena ha dado, se ha movilizado muchísimo dentro del país, un movimiento indígena muy politizado, y ya sus reivindicaciones, como decir, como que no se discuten, pueden incluirse básicamente todas. El problema es luego que se las aplique, luego que se les ponga un financiamiento para que se las aplique, ¿no? Pero sí hay una presencia fuerte. Estaba revisando el tema de las mujeres, en ningún momento me tocaba contar todas las mujeres que estaban en las distintas comisiones, pero sí había un gran número de mujeres. O sea, no creo que el 50%, y no una tampoco. Como en el caso colombiano. Sí. Ese una acá en el Ecuador ya muchos años que no se ha dado, o sea, sí hay, y todos los últimos años ha habido bastante presencia de las mujeres, bastante presencia de las mujeres. Ahora, una cosa que a mí me parece importante retomar es algo que tú decías al inicio. Yo creo que todos nos planteamos una asamblea constituyente que además tiene un costo alto, porque acá se hizo primero una consulta popular de que si se hacía o no la asamblea, luego se hizo la asamblea, luego un referéndum para aprobar la asamblea. Creo que una de las cosas que sería bueno decirlo es eso, que se hizo mediante referéndum la aprobación de la asamblea, y se aprobó con el 63% de votos. O sea, es un proceso largo, es un proceso costoso. Entonces, o sea, la gente acá en el Ecuador también habrán personas como las que te han contestado cuando hacías tus visitas, que te han dicho, aquí se dice así, a ver, perdón, se dice, yo vivo de mi trabajo. Para mí no influye ninguna de las medidas que los políticos toman, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Así es que a mí no me interesa. Yo creo que esa es una expresión de una falta de conciencia que es lamentable que exista, ¿no? Pero creo que es bastante generalizado también acá, porque definitivamente la Constitución, las leyes, como sea, están normando todo el quehacer político del país, todo el quehacer legal, el quehacer administrativo, el quehacer social, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y esa persona que dice, a mí no me influye lo que se decida, bueno, es una persona que mañana pasado tendrá que irse al registro civil a hacer alguna acción y que recibe justamente y que tiene que sujetarse a la normativa que exista en el registro civil y que muchas veces pueden afectar sus intereses. Pero esa relación no la ven. Como digo, es un proceso costoso, es un proceso complicado, complejo, pero que definitivamente marca otras reglas de juego, del juego. Y creo que en el caso particular de Chile, y por eso es tan importante que vayan personas como tú, que has trabajado tanto en más allá de, o sea, porque a ti ni se te pasaba por la cabeza cuando nos conocimos. Tú estabas dirigiendo y orientando todo un esfuerzo por unas determinadas reivindicaciones muy sentidas de la gente. Y como es, y se necesita gente como tú porque para que puedan, diríamos, estando ahí adentro, establecer las mejores medidas, justamente las mejores reglas del juego para que, por ejemplo, en relación con los niños, no exista la violencia que existe de parte de todos los sectores, en la familia, en la comunidad, en la propia iglesia, solo por poner un mínimo ejemplo. Pero así es en cada uno de los campos. En cada uno de los campos
vamos a tirar las reglas de juego para que las cosas no funcionen como han estado funcionando. Entonces yo creo que eso es muy importante y creo no me preguntabas, en el caso concreto ecuatoriano, yo creo que valió la pena. Yo creo que valió la pena. Fuimos el primer país que dimos derechos a la naturaleza. Los derechos y ahora, que fueron famosos además. O sea, dimos derechos, nosotros conquistamos el voto de los adolescentes a los 16 años. Esa fue una de nuestras propuestas y la logramos. En Ecuador, los adolescentes de 16 años votan de forma voluntaria, pero votan. Y yo siempre digo, los adolescentes en Chile deberían votar, porque además son los adolescentes, es el movimiento de los pingüinos, es todo eso lo que ha llevado durante los años y hasta aquí a que Chile pueda tener una nueva constitución. Entonces creo que lo tienen bien merecidos los adolescentes chilenos el que puedan votar a los 16 años. Mira, interesante. De hecho, porque te me adelantaste en dos preguntas que quería poner sobre la mesa que respondiste al tiro. ¿Cómo se aprobó la Constitución? Si sirvió, tú cuentas que se aprobó con un referéndum al final del proceso, que es con el 63% de aprobación. Al mismo tiempo tú mencionas de que sirvió porque hubo conquistas, digamos, específicas. Interesante los derechos del medio ambiente, el orientar la institucionalidad ecuatoriana hacia el buen vivir como concepto digamos, utópico, en el sentido de todo está orientado hacia ese horizonte, y al mismo tiempo, digamos, temas institucionales tan específicos como el tema del voto. Yo quisiera dejarte plantear la pregunta a Sara para formularle también las mismas preguntas a Jairo, en resumidas cuentas, del proceso constituyente, de elaboración de la nueva constitución, uno o dos principales obstáculos que desde tu experiencia viste que tuvo que enfrentar la Asamblea Constituyente ecuatoriana. ¿Fue el tiempo? ¿Fueron los recursos? ¿Fueron el lobby, la influencia de poder? ¿Cuáles fueron, digamos, uno o dos principales obstáculos del proceso? Pero antes de que responda Sara, quiero escuchar a Jairo sobre Porque además se nos está terminando el tiempo. Sí, porque nos quedan pocos minutos. Sí. Entonces, Jairo, preguntarte en resumidas cuentas, ¿cómo fue el proceso de aprobación de la nueva Constitución colombiana y si sirvió o no sirvió? Bueno, para ser breve, en honor al tiempo, pues bueno, para aprobar la asamblea, una vez que se tenía el texto, este texto tenía que ser aprobado por la Corte Suprema, y no solamente aprobado por la Corte Suprema, sino que también después debería ser refrendado por el pueblo. Y el pueblo tenía que decir entre sí o no aprobaba la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, la constitución fue aprobada por el pueblo con un 83% de los que votaron, porque digo, esta constitución tuvo una participación ya un poquito más alta para el tema de su aprobación en el año, parece 93, porque tuvo un tiempo de elaboración un poco largo, de 2 años, si mal no recuerdo. Y en ese sentido, ese fue el proceso de aprobación, para decirte. Ahora, si sirvió o no sirvió, pues sí y no. Comencemos por los no, comencemos por lo difícil. Primero, esta constitución, bueno, tuvo el tema de la aprobación o de la legitimidad como un problema. La gente dudaba o mucha gente decía, esto no es legítimo porque tiene poca aprobación. Sin embargo, se fue legitimando con el tiempo y yo creo que ese problema se fue solucionando. Sin embargo, hubo un problema más alto y creo que la constitución colombiana a día de hoy es la constitución que, si bien fue reformada hace casi 30 y tantos años, es la constitución con más cambios constitucionales del mundo. Creo que son más de 200 cambios. Entre texto constitucional, entre nuevas leyes, entre meter aquí, meter allá, normar acá. Es una constitución que no es la misma de hace 30 años. Sin embargo, solucionó ciertos problemas. Mejoró el acceso a los servicios públicos de la gente, mejoró los derechos del indígena, por ejemplo, porque en Colombia las comunidades indígenas tienen su propio resguardo, su propio lugar, y en ese lugar ellos ejercen su propia soberanía, siempre y cuando no violen ciertas leyes de Colombia, y en ese sentido ellos son soberanos de ciertas partes del territorio nacional. Eso es muy interesante.
Aparte de eso, digamos que se mejoraron los accesos no solo del servicio público, sino que se mejoraron las carreteras, que eso genera desarrollo, obviamente, infraestructura para el país, y eso generó que de a poco Colombia tenga mejores accesos a empresarios o a gente que invierta en el país para mejorar las condiciones de la gente. Colombia fue una de las primeras constituciones desde el año 91 de meter derechos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Entonces, tiene muchas cosas que defendió. Por ejemplo, para la persona, en la parte individual mejoró todo lo que es el habeas corpus, el habeas data, que son derechos que te defienden a ti tus derechos, o la tutela, que te permiten defender tus derechos de cualquier tipo de negativa o negligencia de cualquier otra persona o institución en contra tuya. Entonces, hasta el colombiano más humilde podía defender sus derechos de una manera constitucional más clara y a veces hasta sin necesidad de un abogado, porque las formalidades eran simples, pero que defendían tu derecho. Interesante, gracias Jairo por lo que cuentas, porque generalmente de hecho en el proceso de campaña para el apruebo o rechazo de la nueva constitución había un ambiente como nos estaremos tirando al vacío, y lo cierto es que la experiencia tanto de Ecuador como de Colombia nos dan cuenta de que estos procesos de hecho pueden terminar, digamos, favoreciendo y facilitando el desarrollo. O sea, no es necesariamente un salto al vacío, sino que en la medida de que se escojan convencionales constituyentes que vayan con ánimo, que vayan a tender puentes, el proceso puede repercutir en la vida cotidiana de cada uno. Es por eso, Pero y también en virtud del tiempo. Jairo, adelante. puedo agregarte algo a lo que acabas de Por mencionar, supuesto, muy corto, pero yo creo que es fundamental, que una adelante. constitución sí o sí tiene que entender el actuar cotidiano de las personas. Porque claro, tú puedes tener la ley, pero si no se adapta a las personas, es fácil que las personas busquen el truco para evadirla, porque no se sienten o representadas o porque no sienten que ella les retribuye todo lo que ellos dan a través de los impuestos, a través del trabajo, a través de muchas cosas. Entonces, ahí tiene que haber un entendimiento pleno. Y bueno, por otro lado, algo que me encanta de la Constitución colombiana, y se lo decía a Juan Carlos tras bambalinas, es que el voto tiene poder, no solamente del que llega, sino que si el voto en blanco gana por más del 50%, las elecciones se tienen que repetir de nuevo. Eso significa que si la gente no está de acuerdo con algo, no tiene por qué, no tiene por qué comerse a los que están ahí, sino que busca otras alternativas. Y en ese sentido, yo creo que son aportes importantes. En Colombia se dieron casos de locales muy pequeños, pero que se dieron de gente, comunidades que dijeron, no nos gusta lo que hay, y hasta repitieron 3 veces la elección para tener a alguien en la silla. Interesante, como no solamente la declaración de principios y de derechos son importantes, sino las formas de nuestras instituciones, de tal forma de traducir en la vida cotidiana los grandes valores y principios que se plasman en una constitución. Interesante porque ese trabajo requiere un ejercicio prácticamente de relojería. No es tan fácil, digamos, ese ejercicio, y por lo mismo es importante llegar a acuerdos, escoger con información, que no sea un voto al azar. Y en ese sentido, en honor al tiempo, porque igual entiendo que Sara tiene compromiso después, quisiera simplemente, Sara, tu minuto para despedida, después el minuto de Jairo, sobre todo pensando en cuál sería, digamos, en virtud de los obstáculos que tú viste del proceso constituyente ecuatoriano, cuál sería como el llamado al electorado chileno para tener en consideración al momento de escoger a sus constituyentes. A ver, yo quisiera, aunque sea que me tome el minuto en eso, decir que particularmente en Chile a mí me parece, pero súper importante una constituyente, porque ustedes tienen un Estado no de derechos, ustedes tienen un Estado subsidiario, y las personas que están pensando que no es importante una nueva constitución, realmente me parece que está faltando una serie de explicaciones de lo que resulta un Estado subsidiario. El Estado subsidiario es el que explica el que exista ese nivel de las pensiones en la educación universitaria particularmente, que exista pensiones tan bajas en la jubilación, que exista costos tan altos en la salud, porque esencialmente lo que representa es, yo, Estado, no tengo responsabilidad sobre ti,
Yo entro a ayudar cuando tú no puedas resolverlo. Ese es el sentido del Estado subsidiario. Entonces, las familias que tienen importantes entradas no tienen ningún problema, pero la gran mayoría de las familias requieren de ese Estado. Y ese Estado no les responde. El tema de la educación es clarísimo. Si es a partir de la educación, y decimos a partir de la rebelión de los pingüinos y todo el proceso que han dado durante tantos años, es que se da hasta este proceso constituyente. Entonces, aquellos que están pensando en que es una tiradera de plata, de que no va a haber, tal vez no va a ser importante el proceso que se dé, realmente yo no creo que están enfocándose bien en lo que significaría para Chile. Un Estado de derechos, sí va a crear las condiciones para que la gente, para que el conjunto de la sociedad, para que el conjunto de organizaciones sociales puedan reclamar la concreción de esos derechos, porque además es una constitución que va a plantear también garantías. Si es un Estado de derechos y ese derecho no me llega, yo tengo una garantía para exigir ese derecho. Entonces, sí es otra versión absolutamente. Por eso digo, aunque sea pierdo mi minuto en decir esto, pero sí siento una preocupación en ese sentido y yo creo que ese cambio en Chile va a ser fundamental. Los cambios que hubieron bueno, los obstáculos que hubieron son los de la distancia, así les conté a dónde nos llevaron, a Montecristi. Los de la distancia fue realmente un problema, y también los propios de cómo se manejan la clase política. Por eso es tan importante que haya independientes en quienes van a hacer la constitución en Chile, porque la clase política nunca se pone de acuerdo, porque vive de eso, vive de representar su camiseta, y de sacarle tajada para su camiseta. O sea, nunca ven más allá de ellos. O sea, nunca ven los intereses del país, que yo sí creo que hay chance de que nos pongamos de acuerdo entre todos por una serie de condiciones que debe tener el país, y que no lo logramos ponernos de acuerdo, y es lo mismo que pasa en el mundo. Ya mismo nos arrasamos entre nosotros porque somos incapaces de ponernos de acuerdo. Entonces, fueron esas las dificultades que hubieron, como digo, que se da por toda la clase política. Eso básicamente, y gracias porque me ha ayudado a recordar muchas cosas, y un último saludo a quienes nos escuchen, un último apoyo a ti, Juan Carlos, que como digo, no es que estás haciendo carrera política, estás simplemente buscando representar a todo un sector al que has representado hasta ahora, y buscando un espacio como para dejar sentados unos derechos importantes para los niños, niñas y adolescentes particularmente. Eso, y muchas gracias. Gracias, Sara. Es importante de lo que dice Sara que quienes nos escuchan vean cómo el sartén lo tienen ustedes por el mango. No, que la constituyente sea exitosa, de que superemos este estado subsidiario, depende de que el próximo 15 y 16 de mayo la ciudadanía vaya y participe de manera informada, que no sea un voto al azar. Y es por eso que quiero ceder este minuto a Jairo para palabras del cierre. ¿Hacia dónde tú crees que al momento, digamos, del proceso constituyente el votante chileno debería poner atención? Bueno, antes de eso, tengo que decir que no estoy de acuerdo con Sara. Yo creo que ella no perdió su minuto. Yo creo que nos aportó tremendamente. Entonces, eso es maravilloso. Bueno, Gracias. ahora, bueno, ¿para dónde debe apuntar la Constitución chilena? Bueno, primero tengo que decir que eso es algo que ustedes tienen que conversar en la mesa. Porque obviamente ustedes como chilenos hay muchas visiones, pero vamos a ver cuál es la visión más aproximada que la mente chilena tiene para los chilenos. Yo creo que por ese lado yo iniciaría diciendo eso. Porque claro, nosotros tenemos como sudamericanos el mal de la copialina. Nosotros hemos copiado las constituciones francesas, que son largas, que son complejas, que son de muchas cosas, y aparte de eso, tanto papel, y cumplimos, que será el 3% de lo que ahí dice. Eso es una parte. Yo creo que hacia dónde deben apuntar, algo que se adapte al chileno como
algo que se adapte a lo que quiere el chileno para más adelante. Por ejemplo, uno podría, claro, tomar modelos como inspiración. Yo, por ejemplo, tengo un pensamiento muy concreto. O sea, Colombia en este momento debería ser como Alemania, o más que Alemania, porque tiene una constitución incluso más fuerte que la alemana en términos de todo lo que garantiza. Por ejemplo, yo veo que el chileno, porque tuvo influencia alemana, aquí en el sur, por ejemplo, se ve mucho, y uno lo ve en el resto del país, yo creo que ustedes tienen que mirar un poco qué raíces tienen, no solamente las raíces europeas que vinieron y se quedaron acá, sino también ver las raíces mapuches y tratar de encontrar el camino chileno hacia lo que quiere Chile como democracia. Porque obviamente no vamos a querer un país autoritario. Chile ya lo vivió y digamos que no creo que sea lo que Chile quiere. Pero al mismo tiempo, como dice Sara, es importante ver no solamente un estadio que sea subsidiario, es decir, que vela solo por ti mismo y solo cuando estés muy jodido, disculpe la expresión, te voy a ayudar, sino más bien sea un estado que prevea que si alguien puede estar, digamos, más o menos o puede ir comenzando a caer, ayudarlo para que no caiga, sino que su condición de vida se mantenga, que es lo que hacen los países europeos. En este sentido, lo que hay que mirar es qué cosas vamos a defender. El acceso al agua, por ejemplo, que es una de tus grandes propuestas, Juan Carlos. Algo he leído, no mentira, he leído bastante tu propuesta. ¿Qué vamos a defender? Un Estado que defiende a los niños de manera preventiva, entonces darle a la familia las condiciones para que no exista violencia, sino para que tengan los recursos para poderle dar una educación a los hijos, para que los hijos no estén, digamos, ahí abandonados, etcétera. Vamos a dar, no sé, empleo de calidad para la gente. Entonces son muchas preguntas que se deben resolver en la mesa, que se deben resolver una vez que ya están todos elegidos. Ahí cuando tengamos el mamotreto, la lista de gente que está ahí, ahí tienen que sentarse, a hablar con valentía y decir, bueno, qué queremos, cómo lo queremos, etcétera. Y en ese sentido, toca tener mucha paciencia. Yo creo que en Chile ha habido una clase política que últimamente con lo del coronavirus y todo me da la impresión de que no sé si se hace la populista para poder hacer que oye al pueblo o que efectivamente comenzó a escuchar al pueblo, porque veo un estado que tampoco es que haya dejado a la gente tan al azar. O sea, veo que hasta la clase media recibió apoyo, subsidios, etcétera, y eso es positivo. Es positivo porque algo dice, ¿no? Tenemos que buscar una sociedad o ver una sociedad que, no sé, tenga una representación efectiva, y eso es que cuando no me gusta ninguno de los candidatos como sociedad, tengo el privilegio de cambiarlos porque no me gustan, porque no son confiables, porque no generan lo que quiere el chileno. Por ejemplo, eso sería interesante. ¿Quieren voto obligatorio o voluntario? Yo he sido partidario del voto voluntario, y eso la historia política de Colombia tal vez me lo metió. Soy defensor de eso. Pienso que la persona vota en libertad cuando no es obligada, y cuando es obligada, pues eso tiene otras implicaciones morales, etcétera, partidistas, políticas, muy complejas. Pero más allá de las profundidades es sentarse, hablar, pensar quiénes fuimos, qué tenemos y qué queremos ser. Obviamente mirar todos los puntos de vista y tratar de que converjan lo mejor posible, porque no va a ser fácil, porque la democracia es de disensos, es decir, de estar peleando cada uno con su argumento, pero encontrar la solución más cercana a que todos se sientan más representados. Eso, Juan Carlos, y bueno, una invitación a que voten por Juan Carlos, maravilloso, él tiene que ganar, él tiene que representar esta región. ¿Por qué? Porque es una persona con calidades morales, yo lo conozco, es una persona con calidades intelectuales muy altas y que tiene un proyecto de Chile muy interesante y que va a ayudarles. No se pregunte usted, ¿será muy joven? No, eso no importa, porque claro, podrá ser joven,
pero tiene ideas. Podrá ser joven, pero tiene intelecto, tiene el talante, como dice uno, tiene esa fuerza, tiene esa prestancia, esa, no sé, o Gracias, sea, que se Jairo. impone, que está ahí. Voten por él. Dale, Claret. Gracias, Jairo. Que el servicio electoral, porque en este tiempo estaba prohibido hacer campaña, tome nota de que no fui yo el que hizo para no tener problemas después. Pero gracias, gracias por la deferencia, agradecer el tiempo de Jairo, de Sara, en querer compartir la experiencia desde sus respectivos, no solamente de sus respectivos países, sino también de la experiencia de ellos. Entonces, de verdad, gracias, Sara, gracias, Jairo, por el tiempo, la solidaridad y generosidad en querer compartir en este momento. E invitar a todas las vecinas y vecinos aquí del Distrito 25 que nos están viendo, que nos están escuchando, invitarlos el día de mañana. Mañana viernes 16 a las 20 horas vamos a tener un conversatorio específico sobre alimentos y nueva constitución. Hemos hablado de deportes, de educación, de infancias, y hay un tema importante ahí, la soberanía alimenticia, los bancos de alimentos, cambio climático, TPP-11, tiene algo que ver en todo este proceso constituyente. Por lo mismo, para dar una respuesta, para mañana vamos a tener un conversatorio extraordinario a las 20 horas para precisamente profundizar esos temas. Así que gracias nuevamente a nuestros panelistas, a Jairo, a Sara. Gracias, muchas gracias. Buenas noches desde la mitad del mundo. Hasta luego. Por supuesto, Chao, Sara, descansa, Sara. cuídate. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos estamos viendo. Jairo, muchas gracias.